Y lo primero que veo cuando llegamos al punto que la ambulancia se orilla al acotamiento es ver las llantas de la camioneta fuera de la carretera, allá en donde estaba el pasto Ok, muy elevado, y yo alcanzaba a ver las llantas para arriba, ¿no? Se ok. estaba patas para arriba Ajá, la ajá. camioneta. Y este punto de cómo va a estar la gente que estaba ahí. En la prepa yo era muy católico. Llegué a pensar Ujú. seriamente en a lo mejor hacerme hermano lasallista. Va. Esto a lo mejor tú nunca te lo conté, No. pero me atrajo la vida de los hermanos lasallistas. Oh, Alguna vez nos llevaron a sus claustros a que conociéramos y me gustó la vida apacible de los hermanos lasallistas. Y decía, ay, está padre, pero tenía un impedimento. No fui bautizado. Y de pronto, pues yo creo que a la mitad de la universidad decidí que ya no era creyente y fue cuando me hice ateo. eres ateo. Soy ateo. Actualmente muchas religiones son buenos negocios. El predicar la palabra del ser superior, llámese como se llame, pues genera privilegios, genera posiciones de poder, genera ganancias económicas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Y espero que se encuentren muy bien, que la hayan pasado muy bien con su familia en esta Navidad. Excelente año nuevo para todos. Feliz Reyes, a ver qué les trajeron. Espero les esté gustando estos capítulos de La Caverna del Lagarto. Muy impactantes, controversiales. Y suscríbanse, pónganle like o manita arriba, compartan. Y pues esperemos que les esté agradando este contenido de las emergencias médicas. Y pues recuerden que nuestro teléfono es el 5627 588767. Llame ya. Y recuerden, el correo es lacavernadelagarto@gmail.com. Y estos episodios han estado muy interesantes, pero no omito mandar los saludos porque se me están acumulando, entonces vamos a darle salida a los saludos. Que mandamos saludos a Gustavo Islas, a Luz Irene Velasco, a José Luis Rodríguez, a Vanish Gel, Alejandra García, Jaime Moreno, Vulcano 53, Jimena Torres, que también ha estado al tanto con el canal, nos estaba diciendo de que pues que nos apuremos con las fechas para ver los capítulos, que están muy interesados y les ha gustado, y pues vamos a darle potencia. También tenemos los saludos para Verónica Martínez, la licenciada Verónica Martínez, para Dori Nájera, Esmeralda Alvarado, Patsy y Xochilita. Ahí les mandamos un fuerte abrazo y espero que se la hayan pasado súper excelente. Les recuerdo que va a haber un pequeño cambio de formato del canal.
en el sentido que vamos a dar ciertos tips de primeros auxilios. No va a ser un curso, van a ser tips de primeros auxilios. Cómo se compone un botiquín, algunas cosillas sencillas de primeros auxilios en emergencias inmediatas tal vez, qué hacer en caso de una cortada, una herida, una fractura, una caída, un desmayo, etcétera. Entonces ese formato lo vamos a manejar para que casi al final del programa pues demos este tipo de tips para que ustedes tengan más elementos con que preservar la vida de una persona antes de que llegue la ambulancia. Siendo que no sea algo muy grave, ustedes pueden darle solución y por sus propios medios trasladar a este paciente o este lesionado hacia un hospital antes de que, para evitar la llegada innecesaria de una ambulancia, siendo que es una lesión que no es muy grave y que se puede solucionar en el lugar. Ya lo verán más adelante, estos tips de primeros auxilios, ¿va? También, pues, algo de seguridad en el hogar, algo de seguridad en la oficina, y todos nuestros expertos, nuestros invitados nos van a comentar estos tipos de ayuda o de maniobras que se pueden hacer para dar los primeros auxilios. Espero les esté gustando el contenido y les quiero comentar que lamentablemente tuvimos la partida de un gran amigo, Tarinda, se apellida Tarinda. Lamentablemente pues falleció y bueno, ahí va a estar el homenaje. Les voy a compartir el homenaje. En esos pasados días fue su fallecimiento. Un gran amigo, una gran persona, ya se había jubilado. Él estuvo en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas en Erum y ya se había jubilado. Creo que tenía un año de haberse jubilado y bueno, lamentablemente pues partió. Él les comparto pues su despedida. Comandante Tarinda, te extrañaremos. Tu coraje y fuerza siempre recordaremos. Bajo cielos brillantes tu espíritu vuela. Con respeto y amor hoy te despedimos. Defensor del pueblo, siempre valiente. Tus acciones fueron siempre coherentes. Ahora en el cielo serás nuestro guardián, nos guiarás desde la eternidad. Descansa en paz nuestro valiente líder, tu legado vivirá en cada amanecer. Te damos las gracias por tu sacrificio, con honores te decimos adiós. En cada batalla siempre fuiste el primero. Luchaste con alma, con fe y con esmero. Nos dejaste un camino lleno de esperanza. Tu luz nunca se apaga, tu esencia avanza. Descansa en paz nuestro valiente líder. Tu legado vivirá en cada amanecer. Te damos las gracias por tu sacrificio. Con honores te decimos adiós. Ahora que has partido hacia el gran Señor, la vieja guardia llora con profundo dolor. Pero sabemos que en el cielo brillarás como un faro de paz que siempre guiará. Amanecer, te damos las gracias por tu sacrificio. Con honores te decimos adiós. Y
aprovecho la ocasión de que en el anterior episodio pues quedamos de ponerles algunas evidencias que nos había platicado esta Meche, de algunas fotografías que se habían tomado de algunas evidencias ahí raras. Ahorita aprovecho para ponérselas. Espero pues no los asuste. Bueno, no es de susto, pero sí están un poquito raras e impactantes. La primera fotografía que vamos a ver va a ser la de un león y se captaron unos orbes o unas lucecitas. Para aquellas personas que no sepan qué es un orbe, son unas lucecitas que estaban pues bailando y cerca de una estatua de un león. Vamos a ver la imagen. Ah, ¿qué tal? Sí, eso fue captado en la casa de la bola y tomaron esta curiosa fotografía. Ahí se ven los orbes, no sé si lo llegaron a observar. La siguiente fotografía es de una persona o una sombra que se ve en una, pues parece ser unas instalaciones en donde están haciendo una remodelación o algo así. En la parte superior derecha se ve una persona que está asomada, no sé si ustedes lo lleguen a ver. Vamos a ver la imagen. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? Ahí se ve una persona en la cual se ve que está asomada en la parte derecha de la fotografía. Y bueno, estas son las evidencias que nos mandó esta Mercedes Urrutia. Recuerden en el capítulo pasado, si no lo han visto, véanlo ya. Tenemos la otra que es mucho más impactante. Es una persona, creo que se acababa de casar o algo así. Y si ustedes observan en esta fotografía, en la parte derecha, así como están viendo ustedes la foto, hay una persona. Se dice que es un niño o una niña, no sé cómo ustedes lo observen, pero es una personita que está como que recargada del lado derecho de la persona, creo que se iba a casar, y se ve claramente pues la fisonomía de una, pues al parecer es niña, pero vean el rostro. Pueden ampliar la fotografía, si no ahorita también les ampliamos la imagen. Y pues a ver, ustedes vean qué otras cosas. Yo veo otras cosas medio raras en la parte del vestido, en la parte de abajo, como una capucha. No sé, ustedes vean qué es lo que observan en estas fotografías y pues comenten el punto. Ahí está. Ahí están las evidencias que se las debía y pues por situaciones de tiempo pues no se hicieron llegar aquí al programa, pero con todo gusto aquí ya se las compartimos. Y bien, después de dar esta información, vamos a presentar a una queridísima persona. Lo estimo mucho, obviamente. Bueno, no nada más porque es mi familiar, sino que él pues me ha orientado, me ha asesorado en muchas cosas, tanto de vida, digo, es parte del responsable de que yo esté aquí en la actividad de las emergencias médicas. Él es licenciado en comunicaciones, es músico, hicimos un álbum de canciones para niños, habla de la seguridad y todo esto, porque las canciones que ahora existen para niños no te hablan mucho de la seguridad y pues espero les guste este tipo de proyecto que le hemos dado para los niños, ¿no? ¿Qué hacer en caso de un temblor? ¿Qué hacer en caso, bueno, de un sismo? ¿Qué hacer en caso o los peligros que existen al manipular objetos peligrosos, ¿no? Los niños, ¿qué les puede ocurrir? Y entonces es una dinámica muy interesante en la cual por medio de canciones
pues ellos vayan sabiendo qué hacer en caso de un incendio, en caso de este sismo, les vuelvo a comentar. Y pues ahí les voy a compartir la página en donde se encuentran estas canciones para niños. Se llama Musicolocos. Seguro te diviertes. Y espero que se den una vuelta ahí en este pues canal en donde están las canciones. Ahora bien, regresando al punto, estamos ahorita con el licenciado Emilio Pineda Sotelo, mismo que tiene un canal que se llama Comunicreando. Vayan a verlo, está muy interesante, habla de situaciones políticas, de historia, da unos datos muy interesantes. Y sin más preámbulo, vamos con mi primo Emilio Pineda. ¿Qué tal, primo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de La Caverna del Lagarto. Qué gusto, qué presentación, oye, hasta iba yo a escuchar aquí los aplausos y toda la cosa. Pues, ahí los ponemos, Bueno, pues los ponemos entonces, ok. Oye, gracias, hasta que se me hizo estar aquí, me encanta La Caverna del Lagarto, ya estamos aquí con esta luna, con todo este entorno misterioso, me encanta, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias, bueno, eres una persona muy ocupada y pues sí, ahí hiciste un campito para que nos pudieras platicar y pues ya sabes, ¿no? A lo que se refiere el canal. Sí. Y pues esa es la pregunta obligada, ¿no? El motivo del por qué fuiste socorrista en aquel tiempo, en dónde estuviste, qué te interesó, etcétera. Fíjate que es bien curioso porque yo, al igual que algunos de tus invitados y amigos comunes que tenemos, yo estudié la preparatoria en la Universidad La Salle. Sí. Tengo que irme un poco antes, creo que fue en 1983, yo soy muy malo para las fechas, pero un año antes, cuando yo estaba en el último año de secundaria, ocurrió un incendio cerca de mi casa. Yo vivía ahí a una cuadra del metro Chabacano y resulta que del otro lado de la calzada de Tlalpan había una bodega de combustibles. Yo no sabía que ahí guardaban algunos solventes, combustibles, en fin, y resulta que se incendió. Ya sabes, la gente corre el rumor, se oían explosiones, llegaron ambulancias, patrullas, bomberos. Entonces, como buen mirón, como buena vocación de mirón, salimos a la calzada de Tlalpan a ver y bueno, las llamas se elevaban muy alto. Veía los servicios de emergencia, veía que todo el mundo corría para todos lados, vi a los bomberos actuar también porque el edificio estaba totalmente en llamas. Y fíjate que me gustó, me llamó mucho la atención. Dije, oye, esto está interesante, ver el movimiento de urgencias, estar en primera fila en una urgencia, me resultó bastante interesante. Me quedé con esa experiencia y cuando entro en la preparatoria, muchos han comentado aquí en tu espacio que la Universidad La Salle en la prepa tenían algo que le llamaban Movimiento de Acción Social, el MAS, que era una forma de tener más créditos, digamos, en tus calificaciones para poder pasar el año. La Salle, además de la parte académica, te obligaba a tener algún tipo de acción de apoyo a la comunidad. Okay. Tenían programas de alfabetización o de apoyar a construir casas en lugares muy apartados o de escasos recursos. Sí. Y resulta que tenían convenio con el Escuadrón SOS. Así que en un auditorio que tenían ahí, llegaron integrantes del SOS, después sabría que se trataba de Miguel Ángel Tena, estaba Genaro Pliego Fox también, los comandantes de ese momento. Llegaron, pusieron algunas fotografías por ahí, llegaron ellos con sus uniformes, que me gustaron mucho, y pasaron unas fotos, explicaron de qué se trataba, que buscaban voluntarios, y vaya que me gustó. Me acordé de aquella experiencia y dije, vaya, podemos estar en ambulancias, podemos estar en estos lugares. Me gustó la idea y dije, pues yo... Aprovechando que te dan puntos también, ¿no? Aprovechando que también, sí. Fíjate que ahí fue el truco y la maña, porque yo dije, me voy a meter en esto, mis padres van a pegar el grito en el cielo, van a decir, no, esto es peligrosísimo, ¿cómo se te ocurre meterte a esto? Pero pues el argumento y el pretexto fue, pues es que lo piden en la prepa, es parte de la calificación, que ni modo, ¿no? Es parte de la escuela, de mis preparaciones. Oye, pues sí, claro. Así fue como entré. La verdad es que yo puedo decir abiertamente a la gente que nos ve que en mi infancia fui muy sobreprotegido. Por supuesto, en casa no permitían que me
pues que yo corriera cierto tipo de riesgos. Era una sobreprotección ahí con una larga historia, pero yo también era una persona con muchos miedos. Claro. Yo fui un niño y un adolescente con muchísimos miedos. Entonces, entrar al Escuadrón SOS me ayudó muchísimo a superar ciertos miedos, a forjar el carácter y a entender muchos conceptos que de otro modo yo creo que no hubiera entendido. Por ejemplo, el liderazgo. Entender cómo funciona un liderazgo. A veces pensamos en los líderes como unas personas ahí que mandan cosas y todo, pero no. En la acción, cuando hay que tomar decisiones en momentos tan críticos y tan extremos como en una urgencia médica, el liderazgo es importante. Claro. Y un mal liderazgo te lleva a malos resultados, ¿no? Entonces aprendes liderazgo, aprendes trabajo en equipo, aprendes a protegerte a ti primero para poder proteger a los demás y sobre todo este asunto de ayudar a la comunidad, de contribuir de una manera o de otra. Yo actualmente cuando hablo en mi canal sobre estos temas, yo siempre he dicho que todos los niños, jóvenes, adolescentes, en algún momento de su vida deberían tener o ejercer un tipo de voluntariado, sea cual sea. Como los scouts, ¿no? Los scouts, o gente que alfabetiza, o gente que cuida animalitos, o gente que va a cuidar el medio ambiente, lo que sea. Pero hacer un voluntariado que contribuya a la comunidad, te desarrolla valores en la práctica, no se quedan en la teoría, ¿no? Sino que realmente los estás ejerciendo y creo yo que un voluntariado es valioso. Entonces, entrar a las urgencias médicas por ese lado fue fantástico y es una de las grandes experiencias de mi vida y siento yo que es uno de los puntos de inflexión que determinaron muchas cosas en mi destino, ¿no? Eso a mí me encantó. Escuadrón SOS fue un punto crucial en mi vida. Ok. Y en la cobertura, ya hablando en la situación operativa, ¿te acuerdas de alguno de los servicios que te hayan impactado o que hayas atendido? Sí, por supuesto. Te debo decir varias cosas. Por ejemplo, mi primer servicio fue un servicio muy pequeño, muy simple. Pero de alguna manera ya sentirme en la carretera, a mí me tocó, yo escogí la carretera México-Puebla, así que estábamos asignados en el puesto de socorros de Río Frío, y recuerdo perfectamente mi primera guardia cuando subimos en las ambulancias, ya con nuestros uniformes y todo, yo feliz de la vida, sentí ese frío especial que se siente ahí en la montaña, ¿no? En Río Frío, y nos llamaron por primera vez. Y me di cuenta de algo, primo, que no había yo calculado. La incertidumbre de exactamente a qué vamos. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y esa expectativa a mí me dio muchos nervios. Íbamos en la ambulancia, recuerdo perfecto que íbamos en la ambulancia en la 2 de Miguel Ángel Tena y bajamos, fuimos en dirección Puebla, México, no recuerdo el kilómetro, pero yo iba con mucha atención, me acuerdo perfecto de los latidos de mi corazón, yo decía, ¿qué nos vamos a encontrar? Cuando llegamos a ese punto, había sido una volcadura, era una camioneta, iban dos ocupantes, y lo primero que veo cuando llegamos al punto que la ambulancia se orilla al acotamiento, es ver las llantas de la camioneta fuera de la carretera, allá en donde estaba el pasto muy elevado, y yo alcanzaba a ver las llantas para arriba, ¿no? Estaba patas para arriba la camioneta. Y este punto de cómo va a estar la gente que estaba ahí. Bueno, los ocupantes no tuvieron mayores lesiones, salieron del vehículo y estaban afuera. Tenían contusiones, tenían lesiones leves y los atendimos. No recuerdo que el haber visto que no era nada grave fue algo que me tranquilizó en ese momento. Me acordé de la capacitación y atendimos. Lesiones leves, recuerdo que sí hubo algún traslado, seguramente a la clínica 25 Zaragoza. De Zaragoza, claro, sí. En la entrada de la carretera Puebla, y ahí quedó todo el asunto. Otro servicio que yo recuerdo fue justamente una noche de viernes que subíamos a guardia, ya era de noche, y en el camino alguien reportó que había un accidente. Así lo dijeron, no hubo mayores datos, y me acuerdo que llegamos a una zona que, digamos, la subida, no me acuerdo qué kilómetro es, los 20 y tantos o los 30 y tantos, que ya empieza a subir la carretera, saliendo hacia Puebla, era de noche, y cuando llegamos al punto solamente había una Policía Federal de Caminos, una patrulla. Me acuerdo que no vimos nada, dijimos, probablemente no hay nada.
Entonces íbamos en la ambulancia, la 4, era la que llevábamos, y se bajó el jefe de servicio, no puedo recordar quién era. Y nosotros ni siquiera nos bajamos, dijimos, pues no debe haber habido nada, o ya pasó, ¿no? Se regresa corriendo el jefe de servicio y nos dice, están allá abajo. Pues es la zona donde empiezan los voladeros, Claro, empiezan los precipicios ahí, y resulta que se había ido una combi con una familia entera. Wow. Entonces, recuerdo que empezamos a bajar, llegó unos ángeles verdes y llegó una unidad de rescate de no me acuerdo quién, que fueron los que empezaron a tirar unas cuerdas. Me acuerdo perfecto que alguien dijo, ¿cuánto miden estas cuerdas? 50 metros. Pues ahí vamos bajando. Yo me acuerdo que yo bajaba con la camilla, que eran estas marinas, sí, ¿te las acuerdas? camillas marinas. Se estiraban incomodísimas, ¿no? Pero yo lo usaba casi como apoyo, ¿no? Bajando, agarrándome de la cuerda, bajando con la camilla. Se acabó la cuerda. O sea, dije... Y todavía no llegaba a 50 No. Ajá. Cuando llegamos más abajo, entonces ya había mucha gente con lámparas. Entonces vi la combi, una combi muy humilde, llevaban equipaje en la parte de arriba, el equipaje se desperdigó y pues la familia estaba esparcida por todos lados. No me digas. No recuerdo, fíjate si hubo fallecidos, pero había gente con lesiones de gravedad. Y entonces pues empezamos a trabajar con ellos. Darle prioridad a los lesionados, lo que te encontrabas, darle atención. Así es, por supuesto. Y empezar a subir a las personas, a subirlas, que me acuerdo que fue algo que a mí me angustiaba mucho, porque era, ¿cómo vas a subir toda esta distancia que bajaste ahora con lesionado? Para arriba, ¿no? Fíjate, primo, que esta experiencia con el SOS, independientemente de la parte técnica del rescate, de las técnicas que tenías para atender las lesiones, yo me involucré emocionalmente muy fuerte con las personas. Yo no sé si esto a estas alturas era positivo o no, pero yo llegaba a preocuparme por la gente. El ver una familia que tú decías o tú pensabas que se estaba yendo contenta de vacaciones y de pronto saber que se fue a un acantilado de más de 50 metros de profundidad y ahora su vida cambió de una manera radical. A mí me daba, pues... no sé, llegaba yo a comprometerme emocionalmente muy fuerte con los lesionados, ¿no? Otra de las cosas que yo me preguntaba, ¿cómo es que ocurre un accidente? ¿Qué tuvo que pasarle a la persona para perder el control e irse al voladero? Porque además era una zona donde no era una curva. Yo dijera, que se salió por la curva. Era una subida, era una combi, que la combi de subida, quien ha tenido una combi o ha viajado en una combi, son muy lentas y son pesadas de subida, no son veloces. Entonces, ¿cómo pierdes el control como para irte con toda tu familia a un voladero, no? Yo esas preguntas me las hacía. Cada que yo veo un obviamente hay muchas circunstancias, ¿no? Yo creo que a lo mejor más que técnico en urgencias médicas debía haber sido perito. ¿No? Y yo buscaba, ¿qué ocasionó esto? ¿Cómo es que llegaron estas personas a esta situación, no? Entonces, estos dos servicios en particular me dejaron ahí una huella porque fueron los primeros que me fui encontrando en la vida en el SOS. Oye, y recapitulando, entonces dices que estudiaste en La Salle. En La Salle es de una religión, ¿son católicos? Son católicos, claro. Son católicos y además tienen una agrupación religiosa que son los hermanos lasallistas, por supuesto. Entonces ellos son católicos, apostólicos romanos, obedecen a Roma, ¿no? Al Vaticano, y muy religiosa. Fíjate, te voy a contar dos puntos importantes. Cuando nosotros empezábamos una clase, había maestros que nos hacían rezar el Padre Nuestro y el Ave María antes de una clase. Y si nos tocaban otros maestros del vuelo, pues te rezabas el Padre Nuestro y el Ave María. ¿Pero los maestros eran sacerdotes? Algunos sí y algunos no. Mi maestro de etimologías grecolatinas, Alfonso Torres Lemos, maestrazo lingüista, él era un hermano lasallista. Él era un hermano lasallista y sí, daba sus clases y luego se regresaba a un claustro que estaba en Avenida Benjamín Franklin,
Ujú. Enfrente había una casota muy grande que era la casa de los hermanos lasallistas. Ok. Él daba sus clases, se regresaba muy serio el señor. Tenía un método para enseñar las etimologías. Yo amé las etimologías grecolatinas gracias a él, Ujú. pero él era un hermano lasallista. Había otros maestros que también eran hermanos lasallistas y otros más que eran profesores, pues Ya. especialistas en su materia, ¿no? Sí, esa, digamos, fue mi inquietud porque no Ujú. sabía si eran cristianos o eran católicos. Sí, Y bueno, son corrientes que te van, dentro de la educación, pues te van, aparte de que te enseñan situaciones académicas, sí. bueno, también yo creo que te inculcan también la religión, ¿no? O Fíjate todo que eso. tenían, por supuesto, buscaban inculcarte la religión católica, pero tenían una parte que a mí me gustó, que sí manejaban mucho el tema de los valores. Ya. Buscaban ellos varios elementos, entre ellos el ayudar a las comunidades, el ayudar a la comunidad. Ser buena persona. Muy comprometidos Ujú. con sí, pero no solamente ser bueno de portarte bien, Ok. sino de ser bueno y comprometerte con la comunidad. Si tú puedes ayudar de alguna manera, pues ayuda. Si sabes, tienes un conocimiento, una habilidad y puedes colaborar, contribuir, pues vas, ¿no? Ajá. Aplica tu talento en la comunidad. Eso a mí me gustaba, ¿no? Y el respeto a los demás, ser profesional en lo que haces, ser honesto contigo mismo. Digo, independientemente de la religión, me parecían cosas muy, muy positivas. Y sí, al menor pretexto había una misa de algo, ¿no? Ujú. Que la misa de inicio de curso, la misa de medio semestre, que la misa de alguna festividad religiosa, el que ya se va a acabar el curso. Claro. Inevitablemente había capillas ahí en la universidad, en los terrenos ahí de Benjamin Franklin, y pues se organizaba alguna misa con el grupo. Fíjate, hablando de ese punto, Ok. cada piso de la preparatoria Sí. tenía una oficina. No sé si aquellos que hayan estudiado en la secundaria se acordarán que tenían una figura que se llamaba el prefecto. Si estudiaron en la secundaria pública, Ujú. se acordarán que había un señor o señora que era el prefecto, Ujú. que era como el que coordinaba ese piso, guardaba la disciplina y trataba con los estudiantes. Bueno, aquí teníamos algo que se llamaba el capellán, Ok. que era como el prefecto, pero era religioso. Sí, Ajá. él era un sacerdote que igual platicaba con nosotros. Si alguien le atribulaba algo, podía platicar con él. Ujú. Buscaba si había algún conflicto entre compañeros, algún problema de violencia familiar, cosas así. Ellos se coordinaban y cada piso tenía su capellán. Ok. Entonces era un religioso, a veces iban así vestidos de sacerdotes, otras veces normales como cualquier persona, pero sabías que era el hermano fulano de tal, el hermano perenganito de tal, y era el que coordinaba la buena conducción espiritual del piso. Exacto. De la preparatoria, ¿no? Ok. Sí. Mira, y qué bueno que me comentas eso porque regresando ahora en la parte de las urgencias y todo esto, pues hay gente que se lesiona, tiene lesiones bastante fuertes, etcétera, y hay algunos que fallecen. Sí. Y bueno, es muy lamentable las tragedias, ¿no? que han ocurrido tanto en carretera o en la metrópoli, ¿no? Es muy lamentable tener una pérdida de vida. Y siendo tú lasallista, entonces crees en Dios y le diste los santos óleos a algún muertito o a un fallecido o algo así, o ¿qué religión profesas actualmente? Fíjate que aquí es el punto bien interesante, porque digamos que de mi infancia a la universidad, más o menos, pues fui católico por costumbre y por tradición. Ok. En mi familia, mi padre no era creyente, aunque fue formado como católico en su niñez, pues acabó siendo no creyente. Yo de alguna manera pensaba que a lo mejor era ateo, pero no me quedó muy claro. Ujú. Él no simpatizaba con la iglesia. Y mi mamá sí era creyente, iba a misa en Año Nuevo, cosas así. Tampoco era de las personas que se vivieran en la iglesia cada domingo, no. Ujú. Pero sí era creyente, le rezaba a Dios y este tipo de cosas. Yo fui creyente y déjame que te cuente que en la prepa yo era muy católico. Llegué a pensar Ujú. seriamente en a lo mejor hacerme hermano lasallista. Va. Esto a lo mejor tú nunca te lo conté, No. pero me atrajo la vida de los hermanos lasallistas. Oh. Alguna vez nos llevaron a sus claustros a que conociéramos y me gustó
la vida apacible de los hermanos lasallistas. Y decía, ay, está padre, pero tenía un impedimento. No fui bautizado. Por situaciones y circunstancias de la vida, nunca me bautizaron. Y cuando ya tuve la oportunidad de elegir, decidí que mejor no. Yo rezaba el Padre Nuestro en Ave María antes de dormir durante la prepa. Le llegaba a rezar a Dios y a pedirle alguna cosa que me preocupara para que me diera solución. Pero en la universidad empezó un proceso interno muy curioso en el cual ya me empecé yo a cuestionar muchas cosas, empecé a reflexionar otras, empecé a, no sé, a acudir a otro tipo de conocimientos en la filosofía, en la sociología. Yo finalmente me fui por la carrera de humanidades y de pronto, pues yo creo que a la mitad de la universidad decidí que ya no era creyente y fue cuando me hice ateo. ¿Eres ateo? Soy ateo. ¿No? ¿Pero de hueso colorado? Pues ateo convencido, ¿no? Es ateo con convicción, ateo gracias a Dios. No, pues no, pero pues sí, ateo convencido. Me parece que ahora, con tantos años ya de entender un poco este asunto, me queda perfectamente claro que a veces el convertirte en ateo lleva un proceso de mucha reflexión y muchos ateos llegamos a conocer a profundidad pues las escrituras, llegas a conocer la religión más a fondo, los símbolos religiosos muy a fondo, y aún así toda esta religión, toda esta reflexión te lleva al ateísmo. Muchos dicen que el mejor camino hacia el ateísmo es estudiar la Biblia con detenimiento. Y llegas a este tipo de reflexiones, nada más que el ateísmo te hace que te preguntes cosas. Exacto. Cuando la religión te exige fe, sin cuestionarlo nada, el ateísmo dice, ok, voy a conocerlo, pero también voy a preguntar. Lo voy a conocer, pero lo voy a poner en duda, ¿no? Entonces, en estos momentos, pues ya, soy ateo, he sido ateo y... Qué interesante, porque entonces aquí tenemos tela de dónde cortar, porque mucha gente te habla de la Biblia, ni siquiera te cita bien los versículos, pero dice, ahí dice... Claro, ¿no? O dicen que es esto, o sea, no tienes bien el fundamentado del por qué, etcétera. Sí. Y quieren tener una validez para que veas de que yo sí soy religioso, para que veas que yo sí tengo mi religión bien cimentada. Claro. Hasta llegan a decir estas palabras de, ayúdate que yo te ayudaré, y dice en la Biblia. Y circunstancialmente no existe esa frase en la Biblia. Así es. Pasa muchísimo eso, ¿no? De hecho, hay unos memes en las redes sociales que hablan de ese tipo de cosas, ¿no? Frases que jamás dijo nadie. Hay un perfil que me gusta mucho que dice frases que Luis Miguel nunca dijo, ¿no? Entonces dicen barbaridad y media, siempre ponen una foto de Luis Miguel, pero me gusta eso. Yo a lo mejor valdría la pena hacer un perfil que diga frases que Dios nunca dijo, y son parte de esa, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, el que madruga Dios lo ayuda. Exacto. ¿No? Pero es muy chistoso porque hay otro refrán que dice, no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿En qué quedamos? ¿No? Sí, es muy curioso, pero hay gente, muchos dicen que gente que estuvo en ámbitos muy religiosos son gente que de pronto deciden ser ateos, ¿no? Después de una reflexión dicen, pues ya no soy una persona creyente, y son ateos, ¿no? Recientemente platicaba yo con Alfonso Villalpando, que tiene un canal de internet sobre escepticismo, se llama La Fosa Escéptica, está en YouTube, y Alfonso me decía algo parecido. Creo que él salió de los maristas del CUM, también un instituto muy religioso, los maristas, y él fue el mismo caso, ¿no? Muy religioso, muy creyente, de rezar todos los días, ¿no? Y de pronto dije, ¡hey! Esto no me da sentido, no es conmigo, no le encuentro la lógica, y muchos de estos argumentos no me los compro, y se hizo ateo, ¿no? Platicábamos esa coincidencia. Hay mucha gente que confunde el ateísmo con la negación, ¿no? Es decir, como soy ateo y no creo,
en X Dios o en cualquier religión, nada más creo que existen cosas o existen evidencias, pero algo mágico, algo espiritual y todo eso es ser negacionista o ¿en qué postura te pones en ese sentido? Mira, qué bueno que lo dices porque además hay que decirlo, el ateísmo no es un culto. Okay. No es una filosofía, por lo tanto tampoco hay una comunidad. No es que los ateos se reúnan en algún lugar, no hay tal cosa, ¿no? En realidad el ateísmo es una decisión, una actitud muy personal y seguramente cada ateo te platicará en qué cree, en qué no cree y cuál es el postulado. Hay ateos muy radicales, un poco más, ¿cómo decírtelo? Con más ira, que podrán decir, yo niego la existencia de Dios, no hay tal cosa como Dios, ¿no? Y habrá otros que digan, yo no creo en la existencia de Dios, y si alguien cree, pues adelante, ¿no? Y aquí es muy importante porque entonces mi posición personal de ateo es, no creo en Dios, pero no creo en figuras mágicas, sobrenaturales, espirituales o superiores. Okay. Es decir, mi postura como ateísmo no solamente es no creer en Dios, sino tampoco creer en, no sé, en el diablo, en los duendes, en cielo e infierno. El cielo e infierno, exacto. Incluso en algunos seres sobrenaturales, el horóscopo, ese tipo, los ovnis, ¿no? Es muy curioso. Pero pues en este tipo de cosas no. A mí me parece que algo que ha respaldado a la humanidad en el desarrollo del conocimiento son las evidencias y la vivencia experiencial. Y ahí, cuando es la vivencia personal, pues sí hay mucho que discutir. Pero definitivamente en mi caso, no encuentro evidencia de la existencia de Dios, aunque muchos podrían en este momento pegar el grito en el cielo, como de que no, tu realidad, claro, el cielo, el amanecer de todos los días. No, bueno, a ver, esto es una situación completamente diferente. No encuentro esta evidencia, pero tampoco encuentro, y esto es con lo que más me aparto completamente, me aparto de las narrativas de los ministros de culto religioso, sea de la religión que sea. No es un tema con el catolicismo, es un tema con cualquier religión o culto. Cuando vemos o cuando yo veo a un ministro de culto, llámese sacerdote, pastor, rabino, lo que sea, yo lo que veo es a unas personas con ciertos intereses y con un liderazgo que los lleva a esos intereses. Entonces, si un pastor religioso me dice que Dios es un señor barbón que está arriba de las nubes, pues esa narrativa es la que menos le compro, ¿no? Otro me dirá que Dios o la divinidad es alguien con muchos brazos, ¿no? O con cara de elefante, hablo de los cultos hindúes, pues tampoco, ¿no? Son sus narrativas y son sus mitologías. Y con las mitologías me resulta interesante estudiarlas, pero son las que menos me compro. Pero ¿cuál sería tu postura de que se hayan creado las religiones para dominar a la gente, para sacarle el dinero? ¿O cuál es el motivo? Porque hay religiones que son llamadas de petate, aparecen y luego ¡pum!, se apagan, ¿no? Claro. Y hay unas que perduran, por ejemplo, como la cristiana, la católica, etcétera. Y bueno, después de que me contestes esta pregunta, ¿qué opinas entonces si tú no crees te vas a ir al cielo o al infierno o te vas al éter o te vas al limbo? Así es. A ver. Bien, a ver, vamos por partes. Hablar de religión es difícil porque ahorita tenemos una visión muy contemporánea de la religión, pero para entenderla hay que irnos a los inicios de la humanidad. Y para hablar de religión en los inicios de la humanidad hay que hablar de mitología. Cuando se habla de mitología, tenemos mal entendido el término de mitología diciendo que son cosas que son mentira o que son fantasía. No, la mitología es una narrativa. Es una narrativa que intenta explicar cosas que ocurren en la realidad. Entonces la mitología... ¿Como un cuento? Digamos que sí, es la explicación de por qué pasan las cosas, ¿no? Seguramente imaginemos a los primeros homínidos, los seres humanos ya sapiens, como ya razonaban, ya hacían herramientas, ya hacían comunidades.
tenían que explicarse muchas cosas. Los cambios de la luna, por ejemplo. Los eclipses, ¿no? Si hemos entendido cómo transcurre el tiempo, descubrimos los cambios de estaciones, cuándo se debía sembrar, cuándo se debía cosechar, cuándo debíamos guardarnos porque venían los fríos, era observando el cielo. Y lo primero que observaron fue la luna. Por eso es muy interesante, la luna es el primer elemento en el cielo que no sabemos qué es, pero que sabemos que rige de una manera o de otra las conductas que vamos a tener a través del año. Uh-huh. Algunos pensaban que quizá orándole, cantándole, rindiéndole algún tributo a la luna nos traería la abundancia. Sabíamos que en ciertos momentos venía la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, estas religiones muy del norte de Europa, que son religiones lunares, que sabían que venían periodos larguísimos de oscuridad, de mucho frío, sí, pero sabían que la certeza de que vendría después, pues, el sol, vendría el calorcito, empezarían a crecer las flores y el alimento que venía de la tierra. Decíamos, bueno, pues aquí pasa algo. Eso que está en el cielo, que nos ilumina en las noches, cambia de forma cada determinados días. Pero eso fue creado por Dios, ¿no? ¿Por qué fue? Pues no sabíamos. En ese momento no sabíamos que algo está pasando. Y muy curioso, porque no era Dios. A lo mejor la luna era la diosa o el dios, ¿no? Eso es interesante. El sol, que proveía de calor, pues era otra cosa interesante. No olvidemos que las tradiciones mexicas le rinden tributo a Tonatiuh, el sol. Uh-huh. Y Tonatiuh está representado en la piedra solar que mal llamamos calendario azteca, sí, que viene con una lengua que es una bífida, ¿no? No, es una lengua, pero que es una cuchilla de obsidiana, claro, sí, porque es a partir de ahí que pide sangre a través de los sacrificios, uh-huh, ¿no? Entonces, bueno, el sol, para darnos la abundancia, la primavera, los frutos de la tierra, bueno, pues algo tiene ese astro, esa cosa que nos ilumina. Uh-huh. La tierra, que de ahí viene los alimentos, ¿no? La agricultura. Entonces, las primeras narrativas son esas, que venga en algunos lugares donde vienen los huracanes. Huracán, para mucha gente que tal vez no lo sepa, es una palabra maya que habla precisamente del dios huracán, que traía los vientos intempestuosos cada determinada época del año y que hacía destrozos, y también había que aplacar esa ira. Okay. Los fenómenos naturales eran dioses o eran divinidades porque no teníamos la explicación de qué era. Vamos evolucionando y vamos entendiendo estos fenómenos naturales y vamos encontrando unas explicaciones mucho más sensatas. La ciencia no se crea en ese momento, la ciencia no se conoce en ese momento, pero vamos evolucionando en el conocimiento. Pero curiosamente, la ciencia no elimina la mitología. Okay. Al contrario, las mitologías se van haciendo más complejas y vamos teniendo narrativas más complicadas. Entonces, caemos en Grecia, entonces ya tenemos un montón de dioses especializados, ¿no? Grecia, claro. Afrodita, sí, tenemos la diosa del amor, y tenemos Hércules, Marte y a todos. Bueno, esos son los dioses romanos, ¿no? Los romanos, sí, claro. Pero bueno, pues eran un despapalle. Los dioses griegos eran pues una cosa bien loca, porque tenían sus deseos carnales bien tremendos, y sí, Zeus andaba por ahí también bajando a la tierra a ver a cuántas mujeres conquistaba, ¿no? Era su esposa, uh-huh, estaba celosísima de él porque andaba Zeus dando vueltas por aquí y por allá. Uh-huh. Fíjate, hablando de religiones, dos puntos. Zeus es una palabra griega que después se convertiría en Dios. Dios, la palabra Dios viene de Theos, que es un derivado de Zeus. Cuando estamos hablando de Dios, estamos invocando a Zeus, porque viene desde entonces la etimología greco-latina, viene de ahí, de Zeus. Entonces es muy curioso, cuando hablamos ahora de Theos, Dios, y hablamos de teología, pues bueno, uh-huh, viene de Zeus, ese punto. Y otro detalle muy importante es que se crean en la mitología celta, hay unos seres que son mitad dioses, son mitad divinos, okay, y mitad humanos. Uh-huh. Uno de ellos, que seguramente el público conoce bien, es Pan, un dios nórdico
que es de la cintura para arriba es humano, incluso tiene su flautita de muchos tubitos, Cuerpo de ciervo, ¿no? pero de cuerpo, de ciervo de la cintura para abajo, tiene patas de ciervo, todo es mitad humano y es mitad divinidad. ¿Es el dios de la naturaleza o algo así? Sí, creo que sí, El así protector es. de los bosques o algo así. Una cosa así, yo no soy muy conocedor de esa, sí, pero va por ahí. Pero lo interesante es que estos seres pueden ser buenos o malos. Están los dioses, están los humanos y están estos seres en medio que podrían ser buenos y malos, no importaba. Pero ¿cómo se llaman estos seres intermedios? También hay algunos de ellos en la mitología griega y romana. Se llaman demonios. Ok. Y los demonios no son malos. Los demonios son únicamente seres que tienen esta condición de ser mitad divinos y mitad humanos. Ok. Por lo tanto, son mortales, pero tienen poderes divinos. Entonces existen los demonios. Los demonios son eso, y puede haber demonios buenos y demonios malos, ¿no? Loki, que bueno, gracias a Marvel, ahora conocemos a Loki como un superhéroe que anda por ahí, pero bueno, finalmente es una deidad celta también. Loki es alguien que es travieso, es malo, tiene maldades y cosas así, pero también es un demonio, porque es mitad divinidad, mitad humano, ¿no? Entonces, si te das cuenta, a medida que avanza la historia de la humanidad, las narrativas se van volviendo más complejas, Claro. van juntando más elementos, las narrativas se vuelven un champurrado de todo, y hoy, por esa razón, en el pleno siglo XXI, pues estamos hablando de creencias, religiones, derivados de creencias y todo, bastante complicadas y que de pronto, si las analizamos con cuidado, vamos a darnos cuenta que es meter la tradición de aquí, meter la tradición de allá, la tradición de acá, las metemos en una licuadora, las encendemos y ya tenemos un nuevo culto, una nueva religión, la religión de la nueva era, el New Age, lo que quieras, ¿no? ¿Tú has tenido alguna plática con algún sacerdote y han puesto a debatir de acuerdo a estas narrativas también de si existe Dios o no existe, y tú das tu punto de vista? Porque la gente luego, pues, ahorita que hay más comunicación, hay gente que, bueno, hay más información, pero no leen o no investigan. Claro. Entonces es muy cómodo nada más escuchar lo que dice un sacerdote y todo esto. Pues porque lo dijo ya es verdad, ¿no? Sí. Pero tú te has puesto a platicar con algún sacerdote y se han puesto a debatir entre esas posiciones. Sí, déjame platicarte que es difícil. Los sacerdotes, depende mucho de quiénes. Los sacerdotes muy tradicionales, digamos los viejitos, son muy reacios a debatir. Ellos les gusta ir a la homilía, dar la misa, estoy hablando de la religión católica, y pues no les gusta mucho el diálogo, ¿no? Los nuevos sacerdotes más modernos saben que estas religiones han perdido muchos adeptos y tratan de atraerlos, por lo tanto están más abiertos y están más dispuestos a platicar. He platicado con un pastor cristiano y con un sacerdote católico. En ambos casos están muy bien preparados, están muy bien capacitados. Por supuesto que ellos saben perfectamente que en algún momento llegará alguien a decirle, dame las pruebas de Dios, o decirle, Dios no existe, ¿tú qué opinas? Y te manejan narrativas muy buenas. Una de las cosas que me respondió un sacerdote católico, que la verdad es que no me agradó, porque hablamos de la época de la conquista, y de, pues en muchos casos, algunos asesinatos que se hicieron, sobre todo en el tema de la Santa Inquisición, en el centro de la Ciudad de México, que muchos indígenas fueron quemados por ser considerados herejes. Y yo le decía, ¿qué opinaba de eso? Porque uno de los mandamientos de Dios es no matarás. Entonces, ¿cómo es que los sacerdotes están matando en nombre de Dios? Pero en esta ocasión sí se puede, ¿no? Pero ¿sabes cuál fue la explicación que me dio él? Dice, es que es como un padre que tiene que corregir a un hijo. A veces un padre tiene que golpear a su hijo, y aunque no le gusta y le duele golpearlo, lo tiene que hacer para corregirlo. Yo dije, padre, no invente. Le dije de otra manera, ¿va? No invente. O sea, estamos hablando de personas que pierden la vida, bueno, los hacen perder la vida, ¿no? Entonces, no estamos hablando de lo mismo, padre. Una cosa es un manazo a un niño para corregirlo, ante lo cual también estoy en desacuerdo, que la otra es lo que hizo la Santa Inquisición. No, padre.
por ahí no va la cosa, ¿no? Ok. No te supo explicar el motivo de por qué mataban. Por supuesto que él dice que pues No, hay que hacer eso. A veces Dios es necesario. es necesario, claro. Y al final las consecuencias de eso es muy positivo, ¿no? La evangelización era algo que les sirvió mucho en su momento y transformaron la conciencia de estas tierras en lo que hoy es México y Mesoamérica. Yeah. Así que sí, con un pastor protestante me tocó platicar con él en Estados Unidos y nos invitaron a un culto, le llaman ellos un servicio religioso, que es igual que una homilía, y me pareció muy bonita, muy emotiva, muy padre, un poco manipuladora, por supuesto. Lamentablemente algunas religiones empiezan a trabajar el efectismo, el que ocurran milagros durante la homilía, que ocurran cosas, ¿no? Por supuesto están preparadas, ¿no? Un sacerdote con poderes y les avienta el rayo redentor y se caen, ¿no? Los asistentes, es muy efectista ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Nos invitaron a comer después del servicio porque sabían que veníamos de México. Yo me di cuenta que le dijeron que veníamos de México. Pero este pastor a mitad del servicio dijo: Dios me está hablando en este momento y me dice que hay 2 personas aquí que han llegado de muy lejos, de tierras muy lejanas, y Dios me habló. Dije: sí, Mangos fue su asistente porque yo le pedí permiso de tomar fotos, por eso fueron a hablar con él. Pero bueno, íbamos mi esposa y yo. Cuando llegó me dijo qué le pareció el servicio. Le dije: muy bien, pastor. ¿Ustedes son católicos? Le dije: no, padre, pastor, yo soy ateo, ¿no? Lo tomó con mucha naturalidad y yo le dije: miren, mientras las comunidades hagan el bien a los demás, digo yo, está padre, ¿no? Y además la generosidad con la que ustedes nos invitaron a comer, a compartir con ustedes, es algo que les agradezco de corazón y padrísimo. Pero a tu pregunta, a la segunda parte de tu pregunta, ¿es esto algo de manipulación? Hoy sí. Desde tiempos, yo creo que más o menos desde la Edad Media, se dieron cuenta muchas personas que el ser líder religioso era un gran negocio. Daba poder, daba privilegios, daba canonjías y permitía vivir a todo dar. Por esa razón, en Europa medieval, hubo mucha complicidad entre los papas en turno y los reyes en turno, ¿no? Estaba muy padre. El rey era el rey. Y el rey le decía a su pueblo, pues es que yo soy rey no porque yo quiera, sino porque Dios me puso aquí. Dios quiso que yo fuera rey. Y le preguntaba al papa: ¿verdad, papa, que sí? Y el papa decía: pues claro, por supuesto. Oye, sí, pues Dios te puso ahí, pues ustedes son el linaje, ¿no? Ajá. Y el pueblo decía: ok, pues si Dios lo puso ahí, pues es mi rey, es mi emperador. Hay que rendirle tributo, hay que obedecerlo ciegamente, ¿no? Actualmente muchas religiones son buenos negocios. El predicar la palabra del ser superior, llámese como se llame, pues genera privilegios, genera posiciones de poder, genera ganancias económicas y pues sí, por supuesto. Estas son las narrativas con las que yo estoy más peleado, por supuesto, ¿no? Porque el decirte que Diosito te está viendo todo el tiempo y si no das tus diezmos... Es preocupante, ¿no? Bueno, pensar de que te está viendo en todo momento. Exacto. Y yo espero que a mí no me vea todo el tiempo Dios, porque qué vergüenza. Pero bueno, seguiré siendo como soy. Pero el chiste es ese, ¿no? Este rollo de la manipulación es muy interesante. Y podemos encontrar en sacramentos esta manipulación. Por ejemplo, el bautismo a los pequeñitos cuando no tienen capacidad de decidir si afiliarse o no a una religión, el bautismo le permite a la comunidad católica aumentar su censo de población, ¿verdad? Tenemos más feligreses, aunque el pobrecito feligrés no sea consciente de su mundo, ¿no? El sacramento de la confesión. Es muy interesante. Si Dios te ve todo el tiempo, está en todas partes y sabe lo que hace, ¿por qué tienes que ir a confesarte con el sacerdote? Bueno, porque en los tiempos de guerra, muchas esposas de aquellos que estaban conspirando contra el poder iban a las iglesias y le contaban al padre: mi esposo está conspirando, está yendo a reuniones, estoy apenada porque estamos pecando, ¿no? Entonces el sacerdote, con su secreto de confesión, lo pongo entre comillas, por supuesto iba a contarle al emperador, al capitán, al que sea, pues acá, claro, están conspirando, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hoy muchas religiones son instrumento de poder, y poder
político. Fíjate que hay algunas ciertas, no sé, ¿cómo le podríamos llamar? Patrones, movimientos de, ya sabes, híncate, párate, date Sí. golpes de pecho, todo esto. ¿A qué se debe? ¿Tienes alguna Sí, explicación claro. al respecto? Porque yo sé algunas, pero me Ujú. gustaría Sí. que explicaras aquí a la audiencia por qué hacen de párate, siéntate, híncate, la. Muy A bien. ver, A ver, y hay cosas muy interesantes. Yo les he preguntado esas cosas a católicos así que van de todos los hueso domingos, colorado, ¿no? sí, que van a misa y que no faltan y comulgan y toda la cosa, y no me lo saben responder. A ver, la primera a mí me parece muy grave. Hay alguna disciplina por ahí que le llama eso anclaje emocional. El anclaje emocional es algo que hace que tú hagas un movimiento físico con el cuerpo y lo relaciones con una emoción, Ok. ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, cuando nos sentimos contentos o queremos celebrar algo, levantamos las manos. ¿No? Ok. Eso es un anclaje emocional. Esta acción es De un triunfo, júbilo, ¿no? y tengo que Ujú. sentirme bien, claro, por supuesto. Entonces viene una Ujú. sensación de bienestar. Al inicio de la misa católica, la homilía, quienes son católicos lo recordarán, prácticamente iniciando, viene un acto de contrición, ¿no? O constricción, Ujú. que es: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado de palabra, pensamiento, no, de palabra, pensamiento, obra y Y omisión. omisión, ¿no? O sea, para donde te hagas, ya te amolaste, ¿no? Ok. Y lo segundo es Ajá. el anclaje emocional, golpes de pecho, por mi culpa, por mi culpa, Oh. por mi gran culpa. Eso es importante porque Ya eres culpable. en la O sea, ya. homilía estás haciendo un reconocimiento y te estás recordando a ti mismo que para donde te hagas, eres pecador Mm. y necesitas la redención de Dios. Por ahí entraste, ¿no? Ujú. Eso es muy interesante. Pero hay un símbolo que a mí me parece más bonito. A mí me gusta mucho ese símbolo y que mucha gente no lo ve así. Aunque el sacerdote lo dice en algún momento de la homilía, que estamos en una acción sacerdotal. Me Ujú. parece padrísimo eso, porque el sacerdote está reconociendo que todos los asistentes a la misa en ese momento son sacerdotes también. Ok. Entonces, hay un momento en que se paran. ¿Cuándo se paran? Aquellos que se puedan acordar sabrán que la gente se para cuando viene la lectura del Santo Evangelio según San y el que corresponda de ese Ujú. día, ¿no? ¿Por qué entonces se paran? Porque se está leyendo el Evangelio. El Evangelio en griego significa eu nuevas angelus mensaje, las buenas nuevas, el buen mensaje, el que estoy recibiendo. ¿Por qué lo recibo? Porque en esta acción sacerdotal yo me convierto en un sacerdote, me pongo de pie y escucho la palabra. ¿Por qué estoy de pie? Porque estoy mostrando simbólicamente mi disposición a escuchar la palabra y salir a difundirla. Ok. Por eso estoy de pie, porque estoy listo a recibir la palabra. La noticia, ir y a salir divulgarlo. Exacto. Ok. Y me parece padrísimo, a mí me parece un símbolo muy bonito, me parece un símbolo Hay muy ofertas, padre. ¿no? Exacto, entonces ya vámonos, porque ahorita están haciendo dos Ajá. pecados por uno, te Sí. confías y te sí, ¿no? Ah, Entonces ese es el punto. Es muy padre la acción sacerdotal porque te paras solamente cuando se lee el Evangelio. Si se dan cuenta, hay otras lecturas que la gente no se pone de pie, solamente se queda sentada. Ahora, cuando se hincan, ok. el hincarse es un acto simbólico de humildad. Y el punto más importante es cuando se presenta el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Se recuerda ese momento de la última cena en la que se supone que Jesús dijo: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Pausa ahí. Sí. Se me hace muy delicado eso porque entonces somos, Sí, sí, o sea, nos comemos a Jesús. sí. Y te voy a decir por qué. Ya. Te voy a decir qué por qué. loco. El simbolismo católico dice que cuando tú abrazas a alguien que quieres mucho, ¿cómo lo abrazas? Lo abrazas muy fuerte, Sí. como si quisieras meterlo en tu cuerpo. Ujú. ¿Qué mejor, decía el sacerdote con el que yo platicaba, qué mejor que llevarte a Jesús a tu interior, comiéndotelo? Al comértelo es una forma en la que interiorizas a Jesús, pero me voy a ir más al fondo, se va a poner bueno, fíjate. A ver. Pero quiero cerrar esta parte del hincarse.
Hay un símbolo que muchas veces no le explican a los católicos y hay quienes se estremecen cuando lo oyen. Se presenta el cuerpo y la sangre de Cristo. La sangre es el vino, el cuerpo es la oblea, que es la hostia, y lo levantan. Y en ese momento el acólito, el asistente del sacerdote, toca una campana. Ujú. La explicación que a mí me da el sacerdote con el que platiqué es que en el momento en el que la campana suena, Ujú. está anunciando que Cristo se ha aparecido y está presente en ese momento en el templo. Ok, Ahí anunciando de que ya está. Aquí está. Ujú. Es el momento en el que está ahí presente. Ok. Y si la gente entendiera esto, pues se podría estremecer. Si son muy creyentes, dirían, pues es que en este momento me están anunciando que Jesús Ya llegó. está aquí, Ujú. ¿no? Está presente. Me voy a ir al tema de si somos o no y si nos estamos comiendo a Jesús. Sí nos estamos comiendo a Jesús, pero viene de mucho más atrás. A Y ver. recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, hay un momento en el que a Abraham le habla Dios y le dice, tráeme a tu hijo y llévalo al monte para que sea ofrecido en sacrificio. Ah, Era una claro. prueba de fe. Sí. Ajá. Bueno, lo que pasa es que antes los pueblos, insisto, los pueblos primitivos sacrificaban personas para calmar la ira de los dioses, que no se explicaban qué eran los fenómenos naturales, y trataban de aplacar la ira de los dioses con estos sacrificios humanos. Ujú. Este momento es importante porque es un símbolo. Se supone que Abraham llega y ofrece a su hijo, creo que era el hijo menor. Llega al monte, lo ofrece a Dios con todo el pesar, con toda la tristeza, con toda la angustia, porque sabe que su hijo será ofrecido en sacrificio. Y Dios le dice, has dado una muestra de tu fe. Lo que hizo Dios fue probar la fe. Ok. Dijo, lo has traído, has sido obediente con tu Dios. No te preocupes, tu hijo está salvo. Ten este cordero y lo vas a matar. El cordero será ofrecido en sacrificio. Ya. A partir de ese momento, los pueblos judíos ofrecían a un cordero en sacrificio. Ujú. ¿Cómo se le llama en ese momento de que se presenta la hostia y se presenta El Cordero de Dios. el Cordero de Dios? Sí. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. Jesús. Ajá. Jesús vino, dicen los sacerdotes, Jesús vino y se ofreció en sacrificio para el perdón de los pecados de todos los demás. Es un símbolo importante porque si se mataba a un cordero, Ujú. ahora Jesús viene y dice, ya no mate nada, ya no sacrifique nada. Mi sacrificio vale por el de todos. Ok. A partir de este momento se hará en un ritual, que es la misa, se presentará el cuerpo y la sangre de Cristo como un símbolo y ya no se tiene que ofrecer animal, persona, ser vivo alguno en sacrificio, porque aquí está el sacramento de nuestra fe. Fíjate qué interesante. Ok. A ver, Ajá. te voy a poner pausa ahí. Ujú. Entonces quiere decir, simbólicamente estamos tomando sangre Sí, y seguimos simbólicamente estamos comiendo la carne de un Dios o de Jesús o de un ser Hijo de divino. Dios. Ajá. Se oye muy malévolo eso, ¿no? Se oye tremendo, claro. Se oye tremendo y lo estamos interiorizando a través de comérnoslo. Sí. Pero es un símbolo, ya no lo hacemos. No, claro, pero si lo vemos Ajá, así, claro. muy textual, Es que eso es. Es que eso es. Es que no manches. incluso la idea, perdón, pero la idea de representar a una persona en el peor momento de la tortura como un símbolo que se encuentra en los templos Exacto. cristianos es. Sí. Si lo ves así, Ujú. es bastante tremendo, macabro, si lo ves de esa manera, ¿no? Guau. Muchos dicen que es el momento cumbre de la congruencia de Jesús. Ajá. Torturado, maltratado, Golpeado. escupido, humillado, clavado en una cruz. Y dice, Dios mío, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Es el momento de la máxima congruencia de su filosofía. Así lo dicen los sacerdotes. Sí, podría ser sacerdote. Podría serlo, ¿no? Okay. Ay, estoy jalando muy fuerte. Okay. Pero creo yo que por eso es bien interesante ponerle atención a toda la homilía, porque está llena de símbolos. Y ahí está. Por eso dicen, ¿por qué lo representamos en la cruz? Porque es el momento cumbre de la congruencia.
A mí me sigue pareciendo macabro. Y yo creo que de niño habrá muchos que lo dirán, o a lo mejor no se animarán a decirlo, pero habrán pasado eso. Y yo sí lo vi con mucho morbo. Yo veía las representaciones y veía los clavos en las manos. Y Sí, decía, todo cae, golpeado. el misterio, la sangre. La corona con espina. Y te dicen, es para que te acuerdes que él murió para derrimir tus pecados. Sí, y no sé, claro. ¿no? Fíjate que en Zacatecas hay unos templos Ujú, que se conservan desde el tiempo del virreinato. ujú. Y se conservan algunas estatuas y algunas representaciones pictóricas de Jesús muy sanguinarias. Yo recuerdo haber conocido ese templo y vi un Jesús en el cual están los azotes a la altura de las costillas, se ve la sangre y se logra ver el hueso de las costillas de Jesús. Ajá, Yo decía, pero ¿por qué tan sanguinario? claro. El historiador que estaba ahí nos explicaba que justamente era una forma de evangelizar a los indígenas. Decir, mira, Meterle miedo. te puede pasar a ti, Ujú. mejor obedece a Dios, mejor conviértete al catolicismo, mejor obedece. Si al el Hijo de mandato Dios le fue así, a ti cómo te va a ir, ¿no? Te va a ir así. Entonces, son muy sangrientas esas representaciones, son del virreinato, Ujú. son muy sangrientas porque era una manera de evangelizar, de adoctrinar, de condicionar a la gente con miedo para afiliarse a la religión. Ah, qué interesante. Está muy fuerte Sí. eso. Y bueno, no sé si quieras hacer extenderte en el tema porque tengo otras preguntas, Sí. pero no sé. tú ve Mira, diciendo y nos seguimos. porque digo, también el tema de situaciones paranormales, Ujú. fantasmas, espíritus, demonios, todo esto. Claro. ¿Cuál es tu posición o tu posición en esas opiniones como ateo? Ajá. ¿Por qué la gente ve fantasmas o por qué se presentan ciertas energías? ¿Que se te sube el muerto, la parálisis del sueño? Sí. Sí me explico, o sea, Claro. ese tipo de ondas de la Mira. llorona, shalala, ¿no? Exacto, a mí me queda perfectamente claro que las circunstancias y la vivencia de cada persona es tan individual como ellos. Aquí tú has tenido invitados y por eso yo estoy bien contento de estar contigo, porque has No, tenido es un invitados festín. buenísimos que te han relatado sus experiencias paranormales. Y yo respeto completamente sus narrativas, lo que ellos han vivido, porque solo ellos saben por qué lo vieron, por qué lo sintieron, Ujú. por qué lo vivieron, qué fue lo que los llevó a vivir esas cosas. Yo mismo, yo trabajo, me gusta mucho trabajar de noche, a veces edito o escribo ya muy noche, me voy al área donde yo tengo mi estudio y me pongo a trabajar. Muchas veces estoy solo y a veces me gusta trabajar con un solo foquito que tengo ahí, que me ilumina la computadora y se acabó, el resto de la habitación está oscura, Ok. en penumbra. Yo mismo he sentido que alguien se me mueve, o he visto una sombra, o he visto unas cosas, ¿no? Ok. Por supuesto que mi posición ante eso es alguna cosa que vi, el reojo, el rabillo del ojo me traiciona, un reflejo de la luz, en fin, ¿no? Yo no considero que sea una presencia de alguien o de algo que esté ahí. O sea, jamás has tenido alguna experiencia No. paranormal, ni sobrenatural, ni Como tal, divinidad, ni nada. En el escuadrón alguna vez te platiqué una anécdota en la Basílica de Guadalupe, que viví de una chica que aparentemente estaba poseída por el alma de su prima que había fallecido. Ok. Pero eso nos lo contó la mamá. Nosotros lo que vimos fue una chica que no reaccionaba, estaba en un estado de shock. Y cuando la tía la encuentra en un puesto de socorros, delante de nosotros le pone una medallita bendita que le había regalado la prima, se la pone aquí en la barbilla y es cuando empieza a reaccionar, empieza a balbucear y empieza a cobrar conciencia del mundo, ¿no? Ok. Eso yo lo vi, pero quizá, si bien parece una experiencia paranormal y una posesión, podría yo pensar en algunas otras explicaciones, ¿no? ¿Por qué crees que entonces existen los exorcismos o las liberaciones? ¿Es una situación, un patrón meramente psiquiátrico o psicológico? Tú, digo, ya sabiendo tu posición como Ajá. ateo, ¿qué explicación le puedes dar a esas Bueno, manifestaciones? hay mucha documentación ya sobre exorcismos
que empezó este asunto también en temas de la Edad Media, el oscurantismo, el demonio haciendo de las suyas, poseyendo cuerpos y todo este asunto, que ahora nos damos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, en la Edad Media la higiene era terrible, no había medidas de higiene y había mucho tipo de enfermedades que al final acababan afectando el cerebro. Entonces había cierto tipo de ataques, alucinaciones causadas por bacterias, por fiebres altísimas. Hay que recordar que llegaron a vivir la peste negra y este tipo de enfermedades ocasionadas por parásitos de las ratas. Y fíjate, curiosamente, hubo lugares en los que se mataban a los gatos por ser considerados aliados del demonio, y al no haber gatos, proliferaron las ratas, proliferaron sus parásitos, y de ahí virus y bacterias, ¿no? Entonces, hubo gente que a través de sus enfermedades y el daño cerebral que les causaba, bueno, tuvieron conductas de convulsiones, hablaban y balbuceaban cosas que ellos decían, es que hablan en lenguas muertas y cosas así. No, pues por supuesto que eran temas de una descomposición en sus funciones cerebrales, ¿no? Muchas de estas personas o morían por la enfermedad o eran quemadas en el acto de purificación, ¿no? Para que las abandonara el demonio. Hoy sabemos que eran enfermedades psiquiátricas o enfermedades ocasionadas por virus o bacterias ocasionadas por la época. Así que si hoy consideramos que hay por ahí demonios o cosas por el estilo, por lo menos yo buscaría más allá, buscaría otras condiciones clínicas antes de pensar que realmente anda un demonio haciendo de las suyas, ¿no? Una cosa que a mí me resulta ilógica es pensar que si seres que suponemos que están en un plano superior, en un plano mucho más avanzado, con mayor conocimiento o cosas así, como pues el caso de un demonio, un santo o un extraterrestre, me parece que es una pérdida de tiempo que vengan, nos echen las lucecitas y se vayan. O sea, llevamos décadas viendo eso y no, o que un demonio quiera. ¿No crees en gente que habite otros planetas? Creo que hay seres en otros planetas. ¿Podría haber una posibilidad? Hay muchas posibilidades de que haya vida en otros planetas. Que hayan llegado a la Tierra y que nos estén contactando y que sean con forma de humanos, ¿no? Parecidos a nosotros, la probabilidad es muy baja, ¿no? Hace poco asistía yo a unas conferencias de astrofísica hablando de las condiciones del agua y nos decían que la existencia de agua en otros planetas como un elemento líquido es muy escasa. La Tierra es algo verdaderamente milagroso y excepcional. Hay planetas en los que el agua pasa del estado sólido, es decir, el hielo, al estado de gas o vapor. Es inmediato. Ese fenómeno físico se llama sublimación. Y no pasan por el agua, el líquida. No pasan por el líquido, pasan directamente del sólido al gaseoso. Entonces, encontrar agua en las condiciones como las hay en la Tierra es muy baja. Muy escaso. Así que de haber vida en otros planetas, definitivamente su composición orgánica, anatómica, tiene que ser diferente. No son los cabezones que nos regala Hollywood, ¿no? Cosas así. Es muy probable, muy probable, matemáticamente es altamente probable que haya otros planetas con vida, pero podemos hablar de vida desde bacterias hasta seres elementales o seres más evolucionados, pero si lo son, no se parecen a nosotros, ¿no? Y por otro lado, que hayan venido aquí, que nos estén contactando, que nos anden explorando y sobre todo que su preocupación sea de que seamos buenos entre nosotros, me parece muy remota, ¿no? ¿Tú has tenido alguna reacción, digamos, psíquica en el sentido de que presientes algunas cosas y suceden? Y si pasa eso, ¿por qué pasa en tu posición nuevamente? Sí, claro. de eso? O sea, crees en la energía también, supongo, ¿no? Bueno, la energía como fenómeno físico, sí, claro. Y la onda de presientes algo y sucede, o el déjà vu y todo esto, ¿qué nos podrías platicar? Mira, sobre esto de las percepciones y el presentimiento, Carl Sagan, en un libro que es fantástico y lo recomiendo mucho, se llama El mundo y sus demonios, dice que los seres humanos todo el tiempo traemos algo que los psicólogos llaman pensamientos intrusivos.
Todo el tiempo tenemos un pendiente, una preocupación, algo que no nos gusta, nos angustia, o algo que queremos y deseamos con todo el corazón que ocurra. Todo el tiempo tenemos estos pensamientos. Cuando la realidad no coincide con el pensamiento, entonces lo olvidamos. Pero si la realidad coincide, entonces decimos, como que esto ya lo había presentido, ¿no? Claro. Ejemplo, Carl Sagan nos pone un ejemplo de una persona que viaja mucho. Y cada que viaja sueña o piensa que el avión se va a caer. Ok. Pero pues llega al aeropuerto, toma su avión. No pasa nada. No pasa nada. Se le olvida, no recuerda eso. Un día tiene ese mismo pensamiento y en algún lugar del mundo hay un accidente aéreo. Dijo, yo lo presentí. Yo sabía que esto iba a pasar. No lo sabías. Lo que pasa es que es un pensamiento continuo que tú tienes. En el caso de nuestros hijos es algo parecido. Siempre estamos con el pendiente, ay, que no le pase nada malo, que hoy estoy especialmente preocupado porque no sé qué. Y cerca de la escuela de mi hijo hay un accidente automovilístico. ¿Ves? Como que yo presentía que algo iba a pasar cerca de mi hijo, ¿no? Okay. No, es que los pensamientos intrusivos están ahí, son un poco obsesivos, están ahí, pero si la realidad no nos da la razón, se olvida. Entonces, ¿es cuestión de suerte? Probabilidad. Probabilidad. ¿Qué crees que sea la suerte? La suerte sería, pues, ahora sí que es el albur de pudiera suceder o son condiciones que se van armando y suceda, porque no sé si me explique. Hay tragedia, mala suerte, suerte y cosas a tu beneficio, ¿no? Claro. La suerte yo siento que es la explicación mística del azar. El azar es una rama de la matemática que se estudia perfectamente. El azar está determinado por la probabilidad, ¿no? Avienta 10 veces una moneda y veremos cuántas veces cae águila, cuántas veces cae sol. Para que nos ven más allá de las fronteras de México, cuántas veces cae cara, cuántas veces cae cruz, ¿no? Eso lo estudia la matemática. La suerte es un principio un poquito más místico que dice que probablemente estemos predestinados a algo. Alguien ha escrito nuestro destino y estamos ya con una predisposición a vivir o a que nos vaya de esa manera, ¿no? Yo lo decía, de pronto encuentro 1,000 pesos en la calle, 2 billetes de 500 pesos tirados en la banqueta. ¡Qué suerte! ¡Qué buena suerte! Ese es mi día, ¿no? La persona que lo perdió, ¿cómo le fue? ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¿No? En realidad, pues un descuido de la otra persona, probablemente no supo guardar los billetes, se le cayeron y yo me los encontré en el camino. Entonces, ¿qué es la suerte? Dicen algunos grupos de religiosos de Medio Oriente, especialmente aquellos seguidores del Islam, que dicen que en algún lugar del planeta, en alguna montaña, en alguna cueva, están escritos los libros con los destinos de cada uno de nosotros. Okay. Dios ha escrito nuestro destino y están ahí. Será cosa de saber dónde están. Claro. ¿No? Eso me remonta como a la película de Macario, ¿no? Que tienes tu vela. Ándale. Y es tu vela de vida. Y pues, claro, cuando se acabe la vela, se acabará tu vida, ¿no? Entonces ellos dicen, en algún lugar está escrito el destino de cada uno de nosotros. Okay. No lo conocemos, pero ahí está. Dios ya lo escribió, ¿no? Y es que es muy sencillo. El razonamiento, el funcionamiento de nuestro cerebro es muy fácil caer en esta narrativa. En este momento me hago para acá y entonces tiro este micrófono. Ya estaba predestinado para que se tirara. No, lo que pasa es que ya pasó. Como ya pasó, ahorita puedo hablar de que ya estaba escrito, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, pues sí, pero el hubiera está en un campo en el que ya no es posible, ni siquiera es posible verificar, ¿no? Hay una escena en la película Matrix, no sé si tú la recuerdes y los amigos que nos ven. ¿De cuál? ¿La primera? La primera. Cuando conoce por primera vez a la pitonisa o al oráculo, claro. Neo, el protagonista, él llega a la cocina y se pensó que era una señora así muy mística. Y es una señora como... haciendo galletas, ¿no? Mamá haciendo galletas, exacto. Y le dice, pásale, no te preocupes por el jarrón. Y él dice, ¿cuál jarrón? Voltea y ¡pum! Tira un jarrón. Y le pregunta cómo supo. Y ella le responde, te vas a quebrar la cabeza mejor preguntándote
qué hubiera pasado si yo no te hubiera dicho lo del jarrón. Ok. En esta serie de operaciones lógicas del hubiera, podemos caer fácilmente en la trampa de decir, esto ya era mi destino, esto estaba escrito para mí. Y los líderes religiosos aprovechan esto para decir, bueno, pues Dios está preparando algo especialmente para ti, ¿no? Lamentablemente, en una postura más atea, más realista, yo te puedo decir, las cosas pasan porque pasan. Y hay gente buena a la que le pasan cosas malas. Y hay gente mala que vive a todo dar. Claro. Y no le pasa nada malo, ¿no? La realidad es un poco más descarnada, más simple en ese sentido. Y si la probabilidad nos hace coincidir con la caída de un avión, a ver, yo puedo decirles, nunca se vayan a una parada de autobús en la Ciudad de México, porque ahí se caen los aviones. Claro. Y alguien me dirá, no manches, no. Los No, aviones y el día... No, espérate. Ajá. Cuando se cayó el avión del secretario de Gobernación del entonces presidente Felipe Calderón, en Murillo, ajá, se cayó sobre una parada de peceros ahí por entre Polanco y Las Lomas, cerca del periférico. Gente que acababa de salir de su trabajo, que estaban por irse a su casa, les cayó encima un avión. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hay probabilidades de que un avión caiga sobre una, o más bien, matemáticamente, ¿cuál es la probabilidad de que un avión caiga sobre una parada de peceros en la Ciudad de México? ¿Es cero? No. Ya sucede. Puede ser 0,001, pero sí hay probabilidad. Con que haya uno, exacto. Ya hay. Ajá. Entonces, si esto lo trasladamos a que es probable que una deidad, un ser divino ha preparado ese escenario para que estas personas se mueran, fue el diablo el que tiró el avión, o fue Diosito el que pidió que esas almas se vinieran al cielo, en fin, entramos en narrativas mágicas. Y son aquellas narrativas en las que yo, pues ahí sí no, yo ya no. Entonces, de alguna manera concluyendo, ¿Dios no existe? Pues yo no tengo evidencia de su existencia. Por lo tanto, ¿qué necesitarías? Yo concluyo para mí. ¿Que se te apareciera? ¿Qué necesitarías para que creyeras, digamos, que sí existe un Dios? Que hubiese una congruencia. Okay. Fíjate que hubiese una congruencia. Porque la narrativa dice que Dios ama a todos y a todos los perdona. Pero la misma narrativa dice que los que se portan mal estarán en la eternidad en el infierno sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pacho? Esa es la primera incongruencia. La segunda incongruencia, yo le pregunto mucho a los religiosos, ¿el diablo es bueno o es malo? Me dicen, bueno, es malo porque él es el que esparce la maldad en el mundo. Es el que hace que se cometan los pecados y le da la tentación a los seres humanos débiles. ¿Pero no es acaso el diablo el que castiga a los pecadores, se los lleva al infierno y los pica con su trinche mientras se mueren de calor? Entonces, ¿qué pasó? Si castiga a los malos, entonces es el bueno, o si tienta a los pecadores es el malo, es un tema, ¿no? Yo cuando les pregunto a los católicos, ¿tú crees en el diablo? Me dicen, no. Y digo, pues, ¿de qué tienes que creer? Porque si crees en la palabra, el diablo está mencionado en los textos sagrados. Y si no crees en el diablo, estás negando los textos sagrados. Tienes que creer en él. Claro. ¿No? Dios no existe, tal vez las evidencias tendrían que ser mucho más claras. El que una persona peque a niveles de la vida cotidiana puede ser algo muy light. Por ejemplo, una persona peca de gula, comió mucho. ¡Ay, qué gran pecado! Cuando nos vamos a los lugares donde hay guerra, donde hay mucho sufrimiento y donde hay mucha muerte, me parece que el pecado es mayor. Y creo que en este momento, ahorita, cuando estamos viendo este video, cuando la gente nos está viendo y escuchando, hay gente que está sufriendo y gente que está muriendo en medio de las guerras. Y pareciera que Dios ahí no se aparece. Está distraído. Está distraído, quizá está viendo para otro lado. Entonces no es omnipotente. No es omnipotente, no es omnisciente porque no lo conoce todo o no se ha enterado que hay gente que está suplicando por su ayuda, ¿no? Sería una parte muy egoísta, digo, de Dios tal vez, ¿no? De que
a unos sí les ayudo, pero estos no. O sea, Estos no, o son parte de mi ¿o qué? cuento, ¿no? Ajá. Hay algún autor por ahí que decía que tal vez nosotros somos parte del sueño de este ser creador entonces, ¿no? Y se divierte con nosotros. Alguna vez el escritor peruano Vargas Llosa tiene un libro que se llama Crónica de un deicidio y dice que los escritores asumen el papel de Dios, porque los escritores crean a sus personajes en sus novelas, Ok. deciden quién va a gozar, quién va a sufrir, de quién se van a enamorar, cuándo se van a encontrar, quién va a morir, La venganza. quién se va a lograr vengar, quién va a morir en la soledad. El escritor decide la vida y destino de sus personajes. Dice Vargas Llosa, los escritores juegan a ser Dios. Y si existiese ese Dios, me pregunto yo, ¿no será que nosotros somos entonces su diversión? Dice, yo quiero que fulanito se muera y Perengano sufra y Sultano se porte re mal, pero que viva todo, David, que le vaya súper bien y que muera en su camita tranquilo, rodeado de sus 12 amantes y sus 40 hijos, ¿no? Okay. O sea, más que la aparición de un acto efectista que se aparezca un señor frente a mí o cualquier otra cosa que sea Dios, me gustaría ver la congruencia en su creación. Y en este momento no la veo. Entonces de ahí es donde yo creo que no hay tal cosa. Dejé una parte de tu pregunta pendiente porque creo que ahorita es un buen momento de responderla. ¿Me voy a ir al infierno, me voy a ir al cielo? Esa es una narrativa en la que no estoy. Si me voy al área, a la parte del Islam, bueno, pues a lo mejor si me hago explotar como bomba en un atentado, a lo mejor en ese momento voy a irme al cielo o con Alá, y me van a tocar 75 vírgenes, porque eso es lo que dice la escritura, ¿no? Entonces, pues es el premio, ¿no? ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es mi idea? En el momento en que morimos dejamos de existir. El concepto de la no existencia es muy difícil para el cerebro, incluso yo no lo entiendo, pero siento que es para allá. No voy a estar en ningún lado, no voy a ver a nadie, no voy a estar presente en ningún lado, y mucho menos voy a reencarnar. Si me dicen que voy a reencarnar, voy a decir, ¿dónde firmo? No, gracias, está difícil la vida, ¿no? Entonces, ¿al cielo, al infierno? Pues no. La narrativa, la pastilla roja o la azul, según Matrix, ¿no? ¿Para dónde te vas? No, dejamos de existir, o por lo menos yo es lo que pienso. Soy, muero, dejo de ser. Fin. Me reintegro a la naturaleza, porque eso sí, alguna vez tus células, primo, tus átomos, estuvieron en una estrella, estuvieron en un cometa, formaron parte de la lava del volcán aquí en la Tierra, se convirtieron en química compleja, generaron vida, y hoy eres este ser vivo que eres. Así soy yo. En el momento en que muera, pues mis elementos, mis autopartes, se integrarán a la naturaleza otra vez, se volverán agua, se volverán vapor, se volverán tierra. No sé, ¿no? Entonces tampoco crees en la reencarnación. No. O sea, nada más venimos una vez y ya. Porque además la reencarnación tiene una incongruencia también que me parece interesante. A ver. Dicen, se supone que vas reencarnando según vas aprendiendo y teniendo una evolución. Pero a mí me parece muy cruel que la reencarnación sea, tuviste un aprendizaje en una vida y de pronto llegas a la nueva vida y no te acuerdas del aprendizaje. Es como que voy a hacer mi examen de admisión a la universidad, ¿no? Estudié durísimo, ya domino todo mi guía de estudios, estoy listo para el examen, y una hora antes del examen alguien me da un golpazo en la cabeza y olvido todo. Y encima me va a calificar con todo el rigor. Claro. Pues no. Bueno, un católico te diría, es que los caminos de Dios son muy misteriosos. Dios actúa de forma así misteriosa, ¿no? Claro. Dice Lelutier, un grupo de músicos argentinos de música humor, los caminos del Señor son insondables, ¿no? Pues es que la explicación fácil para salirse, ¿no? Para salirte de una lógica, pues va por ahí. Cuando ya no te puedo explicar qué pasa, se van. Te voy a contar una anécdota. A ver, alguna vez alguien me acercó a los testigos de Jehová. Un querido amigo me dice, oye, es que me están dando unas pláticas, los sábados están buenísimos, un día bien, ¿no? Sí, voy.
pregúntale lo que quieras, tú eres ateo y todo el rollo, pregúntale, sí, con mucho gusto. Entonces fui y estas personas estaban ahí y muy amables conmigo, bienvenido y no sé cuánto. Me dice mi amigo que tienes varias preguntas. Sí, no, tengo una nada más. Un pasaje bíblico, el arca de Noé. Ok. El arca de Noé navega por las aguas, Dios como que dijo, vamos a darle reiniciar a la tierra, entonces voy a matar todos los seres vivos, excepto los que están en el arca, vamos a refundar la tierra y la humanidad. Ah, muy padre. Lo primero que hace el arca de Noé al tocar la tierra, abrir sus puertas, salen los animales, sale Noé, salen sus hijos, su esposa y todo lo demás. Y Noé lo primero que hace es sembrar una planta, ¿no? Cocinar una carnita, no. Construir una casa, no. Noé agarra una guarapeta de aquellas, agarra el vino, se pone la borrachera de su vida y dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, queda tirado en la tierra desnudo, totalmente dormido. Ujú. Y entonces uno de los hijos pasa, lo ve y se ríe y se burla de él. Noé se levanta muy enojado, escucha que se burla y lo maldice. Maldito serás tú y toda tu descendencia. Charros. Entonces yo pregunté a estos predicadores, le decía, bueno, oye, primero que nada me parece un acto de completa irresponsabilidad y pecaminosa que Noé, siendo un ser sagrado, importante, agarrar la borrachera que agarró. Segundo, pues, oye, es él el que acabó desnudo y borracho en el suelo. El hijo, con toda la inocencia, se bota de la risa de su padre. Ah, ya sabes, vinieron las explicaciones de cajón. Ujú. No, los hijos no se deben burlar de los padres y todo esto. Pero a medida que yo preguntaba más, pero a ver, es que Noé es el que comete el pecado y comete el error. Y aparte maldice. No, ella además maldice. ¿Qué pasó con el perdón? Y No tengo el cuento largo, terminó diciéndome, fíjate que nuestro instructor principal te podía explicar mejor esto. ¿Qué te parece si nos vemos pronto? Para que él venga y te explique. Ok, nosotros vamos a llamar a tu amigo para decir cuándo nos vemos. Sí, claro. Bueno, eso ocurrió creo que en 1900, Oye, a la fecha. 90 y tantos, y no, a la fecha no me han llamado. Y estoy pendiente en la casa a ver que me llamen, ¿no? No, por supuesto que no. Cuando el argumento ya no lo pueden sostener, pues, ¿qué pasa? Dios obra de formas misteriosas. Misterioso. Es la salida, ¿no? Claro, sí. Y no- con eso no me quedo, no se los compro, ya, digo, seamos serios, ¿no? En serio, no. Tengamos un buen No, y debate. aparte si vas a tener, Ujú. exacto, si vas a tener un debate, pues Claro, documentate, porque Claro. mucha gente nada más es que me dijeron que esto y dicen que es. No, o sea, ten sustento de lo que tú estás diciendo, claro. lee, piénsale, filosofa tal vez, ponte ejemplos, Ujú, ujú. no sé, haz una observación de vida. Claro. Digo, tú bien sabes que hay delincuentes que tienen tatuados diferentes Sí, símbolos claro. O religiosos la Virgen de Guadalupe o la Santa Muerte. y o se la- persignan para que les vaya bien en el robo, San ¿no? Judas- Les vaya San Judas Tadeo. Tadeo. Y dices, entonces, ¿qué onda? No hay moralidad en estos, Claro. con estas deidades. ¿O Vemos qué? a ¿Qué sucede? sacerdotes bendiciendo las armas de los mañosos en algunos Ah, lugares del mira. país, ¿no? Por ejemplo, Sí, pues sí, no olvidemos que un acto histórico fue cuando Benito Mussolini, durante la Segunda Guerra Mundial, se iba con las tropas a invadir África del Norte, pasó al Vaticano, pasó a ver al Papa para que el Papa bendijera a las tropas italianas de Benito Mussolini. tampoco sí. Claro, ahí está. Ajá. Muchos dicen que esta fue la clave para que finalmente Italia le diera el reconocimiento de ciudad-estado al Vaticano. El Papa bendiciendo las tropas de Benito Mussolini que iban a invadir el norte de África, ¿no? Entonces, hay una figura en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la que hablan de Dios como el Señor de los ejércitos. Ok. Cualquier sacerdote, cualquier pastor cristiano, no me va a dejar mentir que existe estos pasajes que hablan del Señor de los ejércitos. Está en el Antiguo Testamento. No recuerdo cuál es el libro, pero ahí está.
Ok. Algo con que quisiera cerrar tu opinión es muy interesante. De hecho, a ver si podemos tener una Sí, segunda parte sí, y que encantado de la vida. nuestros amigos, pues, que opinen, ¿no? A ver si Sí, les gustó este episodio porque a ver si podemos hablar de las sectas, si sí, podemos hablar de brujería, si podemos hablar, porque has de tener algunas teorías de acuerdo a sí, tu sí, sí, punto con de mucho vista gusto. de ateo. ¿Con qué cerraríamos? Y bueno, también, pues Claro. menciona tu canal y todo eso para que te vean Con y, muchísimo gusto, con muchísimo gusto. mm, Mira, yo podría cerrar con algo que es muy importante aclarar. No soy una persona que ande predicando ateísmo, que quiera que la gente se convierta al ateísmo, ok, no. ¿no? Porque esa es una diferencia entre Ajá, el ateo y el ateísta. ok, El ateísta, que es una persona que activamente trata de difundir el conocimiento o el razonamiento ateo y trata de que otras personas pues se vayan al ateísmo. No, es una creencia personal, normalmente la tengo de un es lo modo. que tú crees Sí, sí, personalmente sí, y sí. fin. Y lo tengo de una manera discreta. Me Ujú. parece que las personas tienen todo el derecho a creer en lo que quieran creer. Aunque yo no comparta su creencia, me parece que es asunto de cada quien Claro. creer en lo que quiera. Y yo siempre lo he dicho, si una persona me dice que Dios te bendiga, yo se lo agradezco y le digo igualmente. Porque el que me diga que Dios te bendiga es un deseo de bien para mí. Claro. No me voy a poner a discutir, ¿cómo Dios, si yo no creo? Sí, yo no creo. Sí, no me voy a poner. Empezar a neciar, ¿no? Sería una posición muy soberbia de mi parte. Ajá. Esta persona me manda un deseo de bien, yo se lo Ujú. recibo con humildad, con agradecimiento y se lo regreso, ¿no? Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias igualmente para usted, ¿no? Entonces, no soy una persona que ande debatiendo por todos lados. Es muy Ujú. raro que yo tenga algún debate con alguien. Solamente cuando hay quienes de pronto tienen en su labor convertirme, ¿no? Que vienen y me quieren convencer a algo así, pues se pone bueno el debate y siempre lo hago con respeto. No me gusta eliminar, negar o combatir la creencia del otro. Trato de decirle, ok, tú lo crees de esta manera, yo lo veo de esta forma y pues contrastemos, ¿no? No creo que me convenzas y yo dudo que te vaya a convencer a ti, pero platiquemos y el ejercicio de debate es interesante. Claro. Entonces, siempre estoy abierto, me apasiona estudiar sobre religiones, conocer los libros, las creencias y las narrativas me gustan mucho. Sobre todo los símbolos. Las religiones Claro. son deliciosamente simbólicas Ujú. y como comunicólogo que soy por formación, me fascinan los símbolos y me gusta estudiarlos, ¿no? Entonces, por ahí me apasiona. Mi canal es Comunicreando, un canal en el que hablamos de historia, de política y de comunicación. Hacemos mucho análisis político y por supuesto están invitados a que lo encuentren así como Comunicreando. Y por supuesto, bueno, pues yo encantado, agradecido de que me hayas invitado, primo. Siempre tenemos estas pláticas No, muy gozosas y qué bueno que las trajimos aquí. claro. Y pues también cerrando, ¿qué opinas de entonces que Dios creó el mundo o el universo o etcétera en 7 días? Dice un comediante por ahí, Dios creó, no, dice el comediante, el mundo fue creado en 7 días y se Y nota. se nota. Entonces, bueno, pues obviamente. Fíjate que sobre este punto, Ajá. déjame nada más Claro, hacerte claro, un claro. comentario muy curioso. Sí. En el caso de los judíos ortodoxos, ellos toman las escrituras de Mm. manera literal. Por eso ellos tienen una cuenta diferente de la historia del planeta Tierra Ah, claro. y de Mm. la realidad. Para ellos estamos como en el año 3000, no, perdón, 4000 y cacho, ¿no? Claro. Es el año de ellos, Mm. según lo que dice la Biblia, las antiguas escrituras, de cuando se creó el planeta y el universo, ¿no? Ajá. Por supuesto, cada mitología, cada religión tienen sus explicaciones de la creación del mundo, también son muy interesantes, pero por supuesto hoy tenemos evidencia de que pues no fue en 7 días, nos ha tomado por lo menos el planeta Tierra unos 5,000 millones de años Nada más. para que lleguemos a este punto y los seres humanos somos una cosita así en el tiempo de 5,000 millones de años. Así que los Homo sapiens, que somos soberbiamente autoconsiderados los más inteligentes del planeta, pues todavía no acabamos de entendernos a nosotros mismos. ¿De dónde venimos?
y a dónde vamos. Claro. Pues muchas gracias por esta maravillosa entrevista, primo. Muchas gracias a ti. Y pues ahí vamos a seguir cotorreando el punto. Y muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal les pareció? Opinen, de qué otra cosa quieren hablar. Fue un episodio bastante controversial. A lo mejor nos pusimos a pensar, pero bueno, simplemente hay que respetar. Defiendan su creencia bajo sus fundamentos, lo que sea, pero no hay que hacerle mal a nadie. Mi nombre es Edgar Martínez, alias El Lagarto. Qué bueno que están ahorita en la Caverna del Lagarto. Recuerden que tenemos el correo lacavernadellagarto@gmail.com y el teléfono con WhatsApp es el 56 27 58 87. Y se me olvida el teléfono, no sé qué broncas tengo con eso. 56 27 58 87 67. Llame ya. Y nos volvemos a ver en el próximo episodio. Ahí estamos. Cuídense mucho. Adiós. Muy bien, primo. Qué bien, qué bien. Sí, ¿qué te pareció? Excelente, excelente.